van a tirar. Ya que no va a ser el ayuntamiento, lo hacemos nosotros los vecinos. ¿Usted cree que el ayuntamiento? Es con los vecinos. Eso es lo que debía de hacer el ayuntamiento. Hacemos nosotros. Las pruebas que han montado cuando la vida del Papa. ¿Qué es eso? Tenéis que pagar nosotros. El Papa. Yo que vivia tranquil·la enmig del meu cabanyal, ara visc amenaçada per la Rita i sa dona fatal, per les inmobiliàries i les constructores moriles. Silencio, muchas gracias. Estamos aquí reunidos de nuevo, la plataforma Salvemos el Cabañal, para eso, para salvar el Cabañal. Un autoaplauso, por favor. Y si este autoaplauso no hubiera sido suficiente, vamos a dar un segundo aún más caliente. He nascut així i així em quedaré tota la vida. Ma casa no la tiraran mai, això faltaria. ¡No pasarán! Hola, caballero. Hola, buenos días. Toca venir día sí, día no aquí. Y ya me dirá la manteca que tengo. Le gustaría a uno dejarlo más perfecto todavía, pero es imposible. También es verdad que no hay una papelera. No, me extraña a mí y es raro que aquí no haya ninguna papelera. Antiguamente era o bien de pescadores o de portuarios. Lo que para que por el tiempo se ha ido deteriorando. ¿Y qué pasa? No se lo puedo decir, pero las cabras se conoce que es de aquellos gitanillos que hay aquí y por ahí van las cabras. Adiós. Vale, hasta luego. Bueno, chatarra, señores. ¿Lleva muchos años viviendo aquí? Llevo 6 años. ¿Que lo tiene alquilado al ayuntamiento o qué? Sí. No me saque. ¿Por qué no tienen ascensor? Pues porque lo han roto y ya no lo apañan. ¿Y quién lo ha roto? Pues todos los hijos bichos que hay por aquí. ¿Y así cuánto tiempo llevan sin ascensor? 4 años. Estos son los guardianes, ¿no? Porque esta casa la habéis ocupado vosotros. Sí, claro, ya muchos años que estamos aquí, lo sabe el ayuntamiento. No nos molesta, pues aquí nos tienen hasta que nos dé vivienda. ¿Y con qué os ganáis la vida? Yo, la chatarra. ¿Y antes de vivir aquí, dónde vivíais, chicos? No, pues aquí, en el mismo lugar. ¿Ah, sí? Sí. ¿En otra casa o qué? No, en chabolita. ¿Y las tiraron, las chabolitas, o qué? Claro, hace ya cuestión de 3 años o 4. ¿Cuánto tiempo lleva esto así? Pues unos 5 o 6 años. O sea que se han dedicado a tirar, A tirar, las viviendas, pero han dejado todos los escombros y todo claro. fuera. ¿Tendréis ratas y...? Sí, rata no, conejitos. Muy amable, Venga, José. Que os vaya bien, Carlos. Gracias. ¿Tomando la fresquita? Vaya, sí. ¿Que van a tirar estas casas también o qué? Digo yo, no sé cuándo tardará. ¿Qué pasa? ¿Aquí no va nadie al cole? Aquí ninguno. ¿Por qué? Yo qué sé. ¿No se aprende en el cole o qué? Claro que aprende. Joder, ya lo creo. Entonces, ¿hace cuánto viven aquí, señor? Pues ya sé, lo menos 30 años. Y se van metiendo en las casas que pueden, ¿no? Claro, como nos dan vivienda aquí, La casa que está vacía ahí se ahí meten. se metemos. ¿Se llevan bien los rumanos? ¿Y ustedes? Sí, son buena gente. Son gitanos, ¿no? Sí, de Roma, son gitanos romanos. Hola. Venís de recoger chatarra. Munciascu, Băsescu nu ni dă bani. Que no hay dinero. Serviciu, papa, comida. Băsescu, România, nada, bune.
En Rumanía nada bueno. ¿Y aquí? No, aquí, bunio. ¿Recogéis chatarra para venderla luego? Sí, bueno, están cogiendo, chico. ¿Y de dónde sacáis el cobre este? Más que encontrarlo, lo arrancáis, ¿no? Claro. ¿Y cuánto ganas al día con eso? Un día 10 euros más o menos, 5, 6, 10, depende. Lo vas a coger una semana y después... Es un barrio muy famoso, es un barrio famoso y tranquilo. ¿Que acumula aquí la chatarra? Sí, ahora ya estoy limpiando porque el ayuntamiento lo quiere limpiar todo y entonces nos dio la orden y ya lo que estamos haciendo es limpiarlo todo ya. ¿Y qué tal se vive con la chatarra? El precio, vas comiendo. Estos son 4 perros, no es como antes que la peseta se podía comer. Ahora, con el Eru. De ahí puede salir 100 y pico euros. No, hombre. Lo que yo te diga, 200 euros, escaso. ¿Los vecinos no le decían nada por acumular aquí la chatarra? Sí, no decían, alguna queja de ahí, alguna queja. Pero se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Valencia para que exponga los motivos que les lleva a derribar 1.650 viviendas de un barrio declarado bien de interés cultural en 1993. No nos han concedido la entrevista. Esto es un solar que ahora mismo es propiedad del Ayuntamiento. Es propiedad del Ayuntamiento municipal, sí. Y no está vallado ni cerrado como debería estar por ley. Nosotros lo hemos denunciado en repetidas ocasiones con la gente marginal y con la cantidad de niños que hay que están jugando, bueno, un peligro de una mordedora de ratas, el tétanos, etc. Y no hacen absolutamente ningún caso. Es decir, los tienen abandonados porque están aplicando una política de tierra quemada. Te vas a cortar, chiquilla, Bueno, que pues, vas descalza. Esto es lo que hay. Lo que nos extraña es que con los problemas que tiene en estos momentos España se estén preocupando por la ampliación de una calle en un barrio de la ciudad de Valencia. Lo que nos extraña es que con los problemas que tiene en estos momentos España se estén preocupando por la ampliación de una calle en un barrio de la ciudad de Valencia. Mi casa. Aquellos que se cierran en banda, bueno, pues habrá que recurrir a la expropiación, evidentemente. El Cabanyal es ya un referente en la historia de la movilización urbana. Anem a començar ja. Avui me vaig a parlar en castellà, perquè en ares de que després no tinguem que subtitular, estem en la televisió. La semana pasada nos informaron vecinos del número 107 de la calle San Pedro que dentro de su propia finca les habían tapiado una casa, que planteamos que hacer un mural en esta puerta. Entonces, a ver si por medio del arte, como hemos hecho en muchas ocasiones, pues se puede generar un tipo de opinión que permanezca más en el tiempo. Lo que pasa aquí va a ser muy importante porque será un referente para todo lo que va a venir después, hasta 1.651 viviendas. Los derechos que seamos capaces de conquistar de los vecinos, el derecho de realojo que se cumpla tal y como marca la ley, el precio, el justiprecio, que sea un precio que la gente no tenga por qué volverse a hipotecar, pues todo esto es lo que vamos a empezar y esta es la lucha que se avecina. Lo que no puede hacer es que venga a zona verde y que los tiene los y el payo. Eso es una vergüenza, mire usted. Este solar es un ejemplo de la política que está desarrollando el ayuntamiento. En la licencia de derribo nosotros investigamos y es preceptivo después el vallado con atabol, en fin, la normativa urbanística la incumple el propio ayuntamiento. No solo es eso, sino que fijaros, cuando derriban, dejan las alcantarillas al aire, por aquí, por la noche, las ratas, es una barbaridad, es una invasión. Es una cosa que va de... Vamos a ver. ¿Culpables por qué? Hemos dejado de prestar el servicio de limpieza, hemos dejado de prestar el servicio de vigilancia, hemos dejado de arreglar el alcantarillado y el alumbrado público, etcétera, etcétera. Hemos invertido muchos millones, sin ir más lejos, en los 2 últimos años, 5 millones de euros en reurbanizar calles y en arreglar calles. A pocos metros de la degradación, la calle de la Reina enseña la cara amable del barrio. Aquí está la Casa de la Reina, un edificio modernista restaurado por el ayuntamiento y convertido en biblioteca municipal. A su lado, las oficinas de Cabanyal 2010. Es la empresa mixta de capital público y privado creada por el ayuntamiento para gestionar el plan del Cabanyal.
incluidas las expropiaciones, derribos y realojos en la zona afectada. Por el momento se ha dedicado a comprar el máximo de viviendas posible. Algunas son infraviviendas o almacenes que alquila a población marginal. Hay gente de propiedad y gente de alquiler. Claro. Nosotros estamos de alquiler. Nosotros tenemos los contratos de alquiler para la vivienda. De alquiler de Cabañal 2010. De la mobiliaria ya 2010. Mira, ahí está que la pueden ver. Si quieren sin entrar, habitaciones, pueden entrar a verla. Sin luz, sin agua. Y sin nada, que estoy se pagando puede entrar. 100 y pico euros todos los meses. 150 fui euros a patronarme y no me patronaron porque esto está puesto como almacén. A ver si aquí hay grifos, hay agua, no tenemos de nada. Ni agua ni nada. Aguántame ahí. Aquí está todo. Lo ves ahí lo pone. Aquí, mira, pues, aquí lo pone. 2010. Lo ves ahí lo pone. 2010. Sí, mira cómo tenemos que tener las camas puestas. Mire. Para que vea cómo tenemos que tener las camas. Porque ni habitaciones. Y esto no se puede alquilar así. Claro.